La lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases de información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje, es decir, un proceso mediante el cual se traducen determinados símbolos para su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e incluso táctil, como ocurre con el braille, un método que utilizan los no videntes. Cabe destacar que existen alternativas de lectura que no necesariamente se respaldan en el lenguaje, como sucede por ejemplo con los pictogramas o la notación. La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de toda su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos, que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde la temprana edad y se mantiene de por vida, es decir, que no se pierde con el tiempo. La importancia de la lectura también reside en el hecho de que es a través suyo el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido como educación. La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, todos los elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados. Obviamente la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos. Así, no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por obligación para cumplir determinado objetivo educativo o laboral. De cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que nos permite alentar nuestra imaginación, crear nuevos mundos en nuestras mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más sobre otras realidades, etc. Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos que la misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la historia que lee. El fomento de la lectura. Es una tarea distinta de la formación de la habilidad de leer que se inicia en la familia y en la escuela, y que se necesita de personas y lugares que permitan el acercamiento a los libros. Por ello, esta tarea apoya la labor de padres, profesores y bibliotecarios. Los libros. Los libros son como esas aves que recogen con su propio pico una semilla y la dejan caer luego en un campo fértil con la esperanza de que germine. Cada uno encierra todo un universo particular destinado a alguien específico. Por lo tanto, se encuentra a la espera de un lector que lo explore y le dé vida. Para la lectura, se debe tener en cuenta una clasificación genérica de los materiales de lectura. Para facilitar su orden y manejo, los materiales de lectura se clasifican en dos grandes grupos: textos de ficción y textos de no ficción. Los primeros se refieren a aquellos que son productos de la imaginación como creación individual o colectiva. Los segundos son aquellos que transmiten una información objetiva sobre un hecho considerado real para facilitar su estudio. Veamos por aparte cada uno de estos grupos. Libros de ficción, como los narrativos de poesía y de teatro. Los textos narrativos son los que relatan o narran unos hechos determinados en una secuencia que generalmente y de acuerdo con su estructura tradicional se presenta ordenada en inicio, nudo o desarrollo y desenlace final. Los textos narrativos se consideran de tipo fantástico, si cuentan hechos que contradicen la lógica del mundo real, o realistas si cuentan hechos que pueden ser posibles y están más cercanos a nuestra cotidianidad. Los textos narrativos también se pueden organizar según su origen en tradición oral y corresponden a aquellos que son patrimonios de toda una comunidad y se transmiten oralmente. Los textos narrativos de autor, por su parte, son aquellos que fueron concebidos y escritos por un autor determinado y reconocido públicamente.
En la narración oral, de tradición oral, se presentan las siguientes expresiones: mitos, leyendas, cuentos populares, refranes y dichos. Y en la narrativa de autor se clasifican los siguientes géneros: la novela, el cuento, la fábula, la poesía. Los textos de poesía son aquellos que expresan sentimientos, emociones, por medio de un lenguaje que busca exaltar la belleza y explorar la musicalidad de las palabras. En la poesía tradicional se manifiestan los siguientes géneros: los juegos de palabras, las adivinanzas, los trabalenguas, las retahíles, las canciones populares, las nanas, los arrullos, las canciones de cuna, las rondas, los versos populares, las coplas, las trovas, las décimas, los cantos, los contrapunteos. Y en la poesía de autor encontramos el teatro. Otros materiales de lectura que podríamos incluir son la historieta, el libro álbum, las crónicas periodísticas, y los textos de no ficción están clasificados por informativos, manuales de referencia y publicaciones periódicas. Las publicaciones periódicas, como su nombre lo sugiere, son aquellas que circulan con cierta regularidad, diaria, semanal, quincenal, mensual, como los periódicos y las revistas.